Durante siglos, el pueblo judío aguardó ansiosamente la llegada del Mesías, una figura prometida que traería redención y restauración a Israel. Sin embargo, cuando Jesús surgió proclamando ser el Hijo de Dios, muchos judíos no lo reconocieron como el tan esperado Mesías. Este hecho, que intriga a estudiosos e historiadores hasta hoy, está envuelto en un enigma profundo, lleno de misterios y cuestiones no resueltas. A pesar de las numerosas profecías cumplidas por Jesús y las evidencias registradas en los evangelios, este rechazo ha perdurado a lo largo del tiempo, siendo uno de los grandes paradoxos de la historia religiosa. Pero, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué llevó a un pueblo tan dedicado a las promesas divinas a no ver la realización de esas promesas en Jesús? Estas preguntas no solo desafiaron interpretaciones teológicas a lo largo de los siglos, sino que también generaron debates fervientes entre religiosos, académicos y curiosos en busca de respuestas. Hoy exploraremos a fondo algunos de los secretos detrás de este fenómeno, revelando aspectos históricos y espirituales que muchos desconocen. Prepárate, pues este viaje podrá abrir tus ojos a detalles que quizás nunca habías considerado y cambiar tu perspectiva sobre el cristianismo, el judaísmo y la historia en general. Para comprender por qué el pueblo judío, incluso frente a tantos signos claros, aún rechazó a Jesús como el Mesías, necesitamos sumergirnos en las capas de fe, en las interpretaciones proféticas y en las expectativas mesiánicas de la época. La cuestión no es tan simple como parece, ya que involucra una red compleja de creencias arraigadas y esperanzas frustradas. Antes de la llegada de Jesús, los judíos vivían en un periodo de gran expectativa. Anhelaban un libertador que, según las profecías del Antiguo Testamento, traería redención e instauraría un reino poderoso. Sin embargo, la forma en que estas profecías fueron comprendidas terminó siendo una barrera significativa para que muchos aceptaran a Jesús como su cumplimiento. Este análisis es crucial porque nos ayuda a ver cómo se forjó la incredulidad entre el pueblo judío. Las profecías habían alimentado una esperanza por generaciones, pero cuando Jesús apareció y no correspondió a las expectativas terrenales que muchos tenían, una gran decepción se apoderó de ellos. Esperaban a alguien que los liberara del dominio romano y restableciera la soberanía de Israel. Esta visión de un Mesías político y guerrero estaba profundamente arraigada en la mentalidad de la época. Y cuando Jesús trajo un mensaje de paz, amor al prójimo y salvación espiritual, muchos simplemente no pudieron asociarlo con el Salvador que esperaban. Si estás interesado en este tema intrigante y deseas más contenidos como este, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas reflexiones. Durante su ministerio, Jesús presentó evidencias contundentes de su identidad como el Mesías. Sanó a enfermos, devolvió la vista a ciegos, hizo caminar a paralíticos e incluso resucitó a muertos. Estos milagros fueron realizados públicamente, a menudo en presencia de líderes religiosos que conocían bien las Escrituras y las profecías mesiánicas. A pesar de todas estas demostraciones de poder y compasión, la mayoría de los líderes judíos no solo rechazaron la idea de que Él era el Mesías, sino que también se opusieron ferozmente a Él, llevando a su crucifixión. Surge entonces la pregunta inevitable: si las evidencias estaban ante sus ojos, ¿por qué no creyeron? Existen varias razones que ayudan a explicar este rechazo. Aquí exploraremos 4 de ellas que consideramos fundamentales para entender esta cuestión. La primera razón está directamente ligada a la interpretación de las profecías del Antiguo Testamento.
Muchas de las profecías que Jesús cumplió en su primera venida estaban relacionadas con su nacimiento, sufrimiento y muerte, como las descritas en Isaías 11, Isaías 53 y Miqueas 5:2, además de la impresionante previsión del momento exacto de su llegada hecha por el profeta Daniel en el capítulo 9, versículos 24 a 27. Sin embargo, había otras profecías, como las que hablaban sobre el establecimiento de un reino terrestre y la restauración de Israel, que no fueron cumplidas en esa ocasión. Esta discrepancia creó un obstáculo insuperable para muchos, que esperaban ver todas las promesas mesiánicas realizadas de una sola vez. Los profetas del Antiguo Testamento no dejaron claro que habría dos venidas distintas del Mesías, una primera para salvar espiritualmente y una segunda para instaurar el reino de Dios. Este intervalo temporal era un misterio no revelado a esa generación. Fue solo en tiempos apostólicos, a través de figuras como el apóstol Pablo, que este misterio fue desvelado. La salvación no sería solo para los judíos, sino también para los gentiles, que se convertirían en parte del mismo cuerpo en Cristo. Esta revelación tardía ayudó a explicar lo que antes parecía una contradicción en las profecías, pero en la época de Jesús, esta comprensión aún no se había alcanzado. Así, cuando Jesús no correspondió a las expectativas de un Mesías que restauraría inmediatamente el reino de Israel, muchos líderes concluyeron que él no podía ser el prometido. Además de la cuestión profética, el contexto histórico jugó un papel fundamental en el rechazo de Jesús. El pueblo judío vivía bajo el yugo del Imperio Romano, enfrentando una opresión constante que alimentaba la esperanza de liberación. Para ellos, el Mesías debía ser un héroe político y militar, alguien que lideraría una revuelta y restablecería la gloria de Israel como nación. Cuando Jesús no encajó en este perfil, una enorme frustración se extendió entre los judíos. Aunque él prometió que volvería algún día para cumplir esa parte de las profecías, en la primera venida su misión era otra: ofrecer salvación espiritual y reconciliar a la humanidad con Dios. Este rechazo inicial no fue solo fruto de una falta de fe, sino también de una visión distorsionada y limitada de las Escrituras. Esta limitación en la interpretación de las profecías llevó a muchos a ignorar las señales espirituales que Jesús presentó y a enfocarse solo en las expectativas políticas. No lograron ver que el Mesías tenía una misión mucho mayor, que iba más allá de las circunstancias inmediatas de opresión. Al ampliar nuestra visión sobre las profecías y comprender el contexto de la época, nos damos cuenta de que este rechazo no fue solo un error, sino parte de un plan divino más amplio. Después de todo, como mencionó Pablo, fue precisamente este rechazo lo que abrió el camino para que el Evangelio alcanzara a los gentiles, cumpliendo así una profecía que solo fue plenamente comprendida después de la resurrección de Jesús. La historia del rechazo de Jesús como Mesías no es solo un relato de incredulidad, sino un reflejo de cómo las expectativas humanas y los contextos históricos pueden influir en la forma en que las personas interpretan la voluntad de Dios. Entender esto nos ayuda a tener una visión más profunda de la importancia de las profecías y del impacto que tuvieron, no solo en la época de Jesús, sino a lo largo de toda la historia del cristianismo. Al adentrarnos en esta reflexión, percibimos que el rechazo de Jesús por parte de los judíos no fue solo motivado por expectativas frustradas, sino también por la dificultad de conciliar sus acciones y enseñanzas con las profecías que conocían. El pueblo esperaba un Mesías que cumpliera de inmediato todas las promesas de restauración y justicia, descritas en profecías como Joel 3:1-17, donde se habla de una intervención divina que purificaría el mundo del mal
y traería paz duradera. Sin embargo, la misión de Jesús no correspondió a esta visión. Durante su primera venida, Él no estableció el reino físico que ellos esperaban, ni eliminó la opresión romana que tanto los afligía. Esta discrepancia entre expectativa y realidad generó gran confusión. En pasajes como el Salmo 126 había la promesa de que el Mesías gobernaría con una vara de hierro, mientras que Isaías 2:4 profetizaba el fin de las guerras y una era de paz perpetua. Para los judíos, el cumplimiento de estas profecías era esencial, y creían que el Mesías sería un líder político que restauraría la soberanía de Israel. Incluso los apóstoles, que acompañaron a Jesús durante todo su ministerio, llevaban esta esperanza. Esto se evidencia en el libro de Hechos, donde, después de la resurrección, preguntaron a Jesús: «Señor, ¿es este el tiempo en que restaurarás el reino a Israel?». Esta pregunta demuestra claramente que aún esperaban que el Mesías trajera liberación política y territorial. Lo que los apóstoles y muchos otros no comprendieron en ese momento fue que el reino que Jesús vino a establecer no era material, sino espiritual. Desde el inicio de su predicación, Él proclamaba que el reino de los cielos está cerca, pero este reino no se refería a un gobierno terrenal. En cambio, se trataba de una transformación interior, una nueva alianza prometida en Jeremías 31, donde los corazones serían renovados y las leyes de Dios serían escritas en el íntimo de cada persona. Jesús vino para ofrecer salvación espiritual e iniciar un proceso de regeneración de la humanidad, algo mucho más allá de lo que los judíos esperaban. Otro punto crucial que contribuyó al rechazo de Jesús fue la acusación de blasfemia. En el judaísmo, la unicidad de Dios era un principio central, expresado en la oración del Shema, tomada de Deuteronomio 6:4-5. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Desde la infancia esta creencia era inculcada en todos los judíos, convirtiéndose en la base de su adoración y fe. Cuando Jesús comenzó a hablar de sí mismo en términos divinos, afirmando ser uno con el Padre, muchos se sintieron profundamente ofendidos y escandalizados. Para ellos, la idea de que Dios pudiera manifestarse en forma humana era inconcebible y violaba directamente el núcleo de su fe monoteísta. Un momento particularmente impactante fue cuando Jesús declaró: «Antes de que Abraham existiera, yo soy». Juan 8:58. Al usar la expresión «yo soy», Él estaba evocando el nombre divino que Dios reveló a Moisés en Éxodo 3:14, identificándose directamente con la esencia de Dios. Esto fue visto por los líderes religiosos como una blasfemia gravísima, un ultraje que merecía la pena de muerte por lapidación, según la ley judía. Para ellos, Jesús no solo se colocaba al mismo nivel que Dios, sino que también desafiaba la propia base de sus creencias. No es de sorprender que después de esta declaración intentaran apedrearlo, considerando sus palabras una afrenta intolerable. Más adelante, Jesús hizo otra declaración controvertida diciendo: «Yo y el Padre somos uno». Juan 10:30. Esta afirmación fue interpretada por los judíos como un intento de Jesús de igualarse a Dios, lo que a sus ojos era una clara violación del principio fundamental contenido en el Shema, la singularidad de Dios. Para los líderes religiosos, aceptar a Jesús como el Mesías significaría, en su visión, aceptar una herejía que contradecía siglos de tradición y enseñanza. Este contexto explica por qué la acusación de blasfemia fue una de las principales razones para rechazar a Jesús. La identificación de Jesús con Dios parecía subvertir todo lo que ellos creían, generando una reacción de rechazo violento y persistente. La tercera razón para el rechazo de Jesús está relacionada con la manera en que Él desafió las tradiciones y enseñanzas religiosas de la época.
Los líderes religiosos, especialmente los fariseos y saduceos, ejercían gran influencia sobre el pueblo, siendo vistos como guardianes de la ley mosaica y de la pureza religiosa. Cuando Jesús comenzó a cuestionar públicamente ciertas tradiciones y prácticas religiosas, esto no solo minó su autoridad, sino que también los puso en una posición defensiva. Veían en Jesús una amenaza directa a su posición y al sistema religioso que sostenían. Un ejemplo notable de esto está en Mateo 15, cuando los fariseos cuestionaron a Jesús sobre por qué sus discípulos no seguían la tradición de lavar las manos antes de comer. En lugar de dar una respuesta directa, Jesús expuso la hipocresía de ellos al mostrar que daban más importancia a las reglas externas que al verdadero significado de la ley de Dios. Señaló que, al permitir que personas dedicaran dinero al templo en lugar de cuidar a sus padres necesitados, estaban, en la práctica, violando el mandamiento de honrar a padre y madre. Con esta crítica, Jesús reveló cómo las tradiciones humanas a menudo se superponían a los principios divinos, generando una religión superficial y vacía. Esta postura de Jesús no solo irritó a los líderes religiosos, sino que también los desafió en su esencia. Al exponer la discrepancia entre la letra y el espíritu de la ley, amenazó directamente la estructura de poder y la autoridad que poseían sobre el pueblo. Para los fariseos, permitir que Jesús continuara significaba abrir espacio para una transformación radical de la fe judía, algo que no estaban dispuestos a aceptar. Por ello, comenzaron a verlo como un enemigo a eliminar, alimentando aún más el rechazo que culminaría en la crucifixión. Por lo tanto, al analizar estas tres razones, las expectativas frustradas sobre el Mesías, la acusación de blasfemia y el desafío a las tradiciones religiosas, comenzamos a comprender por qué el pueblo judío, especialmente sus líderes, rechazó a Jesús. No fue solo una cuestión de incredulidad, sino también de un choque profundo entre una visión establecida y la nueva propuesta traída por Jesús. Este conflicto de interpretaciones, expectativas y creencias moldeó uno de los rechazos más emblemáticos de la historia religiosa, cuyas consecuencias resuenan hasta el día de hoy. Jesús no solo desafió prácticas religiosas específicas, también trajo una nueva comprensión de las leyes tradicionales, especialmente en un momento en que los judíos vivían bajo la opresión romana. El pueblo anhelaba venganza contra sus opresores y una liberación que restaurara su gloria como nación. Sin embargo, Jesús proclamaba algo completamente diferente: amor incluso por los enemigos. Este mensaje, revolucionario y radical, no solo contradecía las expectativas del pueblo, sino que también generaba incomodidad entre los líderes religiosos, que veían en sus palabras una amenaza al modelo de justicia y venganza que esperaban. En Marcos 2 encontramos un episodio emblemático en el que Jesús sana a un hombre paralizado de manera sorprendente. En lugar de solo realizar el milagro físico, Jesús declara: «Hijo, tus pecados están perdonados». Esta afirmación, que reivindicaba autoridad sobre el perdón de pecados, chocó profundamente a los presentes, especialmente a los escribas y fariseos. Para los líderes religiosos, tal declaración era inaceptable. Según la tradición judía, el perdón de los pecados era algo que solo podía ser concedido por Dios, y ese perdón debía ser mediado por sacerdotes, a través de rituales y sacrificios específicos, como los realizados durante Yom Kippur, el día de la expiación, descrito en Levítico 16. En esta ocasión, el sumo sacerdote ofrecía sacrificios para purificar al pueblo de sus pecados y restablecer la comunión con Dios. Al declarar que podía perdonar pecados sin la necesidad de tales sacrificios,
Jesús estaba desafiando directamente la esencia del sistema religioso establecido. Para los líderes judíos, esto no era solo una innovación teológica, sino una violación grave de las leyes divinas, que ponía en riesgo toda la estructura de creencias construida a lo largo de siglos. Este tipo de confrontación no fue un caso aislado. Jesús repetidamente proclamaba su autoridad divina, tanto sobre la vida física como espiritual. Uno de los momentos más marcantes ocurrió en el Evangelio de Juan, capítulo 11, cuando resucitó a Lázaro, que ya estaba muerto hacía 4 días. Este milagro, realizado ante una gran multitud, fue un acto tan impresionante que muchos se sintieron compelidos a creer que Jesús era, de hecho, el Mesías. Sin embargo, una parte de la multitud, en lugar de rendirse a la evidencia incontestable, corrió a informar a los fariseos. Este endurecimiento de los corazones, incluso frente a un acto tan poderoso, revela la profundidad de la resistencia interna que muchos tenían para aceptar a Jesús. Este episodio nos lleva a la cuarta razón por la cual Jesús fue rechazado: la negativa a aceptar la verdad, incluso cuando se presentaba de forma clara e innegable. Después de la resurrección de Lázaro, mientras algunos comenzaron a creer en Jesús, otros prefirieron mantener su posición de incredulidad y buscaron formas de negar lo que presenciaron. Este tipo de resistencia no era solo una cuestión de orgullo, sino también de miedo. Aceptar a Jesús como el Mesías significaba renunciar a una tradición que definía su identidad y, principalmente, admitir que las expectativas que cargaban durante generaciones podrían estar equivocadas. La reacción de los líderes religiosos no fue solo rechazar a Jesús, sino intentar desacreditarlo de todas las formas posibles. En un acto extremo de negación, llegaron a afirmar que Jesús realizaba milagros por el poder de Satanás. Una acusación grave que buscaba minar la credibilidad de sus hechos ante el pueblo. Esta acusación demuestra el nivel de negación y hostilidad que se instauró entre los líderes religiosos. Prefirieron atribuir la obra de Jesús a una fuerza maligna que considerar la posibilidad de que Él fuera, de hecho, el Mesías prometido. El apóstol Pablo, al reflexionar sobre este rechazo, usa una metáfora poderosa en su carta a los romanos. Describe a Jesús como la piedra que, rechazada por los constructores, se convirtió en la piedra angular de la nueva alianza. Esta imagen ilustra cómo el rechazo de Jesús por parte de los judíos abrió el camino para un nuevo capítulo en la historia de la salvación, donde la oferta de redención no se restringiría solo a Israel, sino que se extendería también a los gentiles. Este rechazo, aunque trágico, fue parte de un plan divino mayor que buscaba incluir a toda la humanidad en el proyecto de salvación iniciado por Dios. En los capítulos 9 a 11 de Romanos, Pablo explica cómo el rechazo de Jesús por los judíos permitió que los gentiles fueran injertados en la oliva de la fe, convirtiéndose en parte del pueblo de Dios. Él resalta que este rechazo temporal de los judíos no significaba el abandono definitivo de Israel, sino la apertura de una oportunidad para que los gentiles participaran de la salvación. Pablo expresa en sus palabras un profundo deseo de que Israel también reconozca a Jesús como el Mesías y reciba la salvación. Reconoce que el celo de los judíos por Dios era genuino, pero lamenta que este celo no estuviera basado en el pleno conocimiento de la verdad. Este celo, sin entendimiento pleno, se convirtió en un obstáculo significativo. Al enfocarse en una interpretación rígida de la ley y en las tradiciones, muchos judíos no lograron ver que Jesús era el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Esperaban un Mesías que trajera liberación política y restaurara el reino de Israel, pero recibieron a alguien que ofrecía una liberación mucho más profunda, la salvación espiritual y la reconciliación con Dios.
Esta diferencia de expectativas fue un factor determinante en el rechazo de Jesús. El rechazo de Jesús como el Mesías no fue, por lo tanto, solo un episodio de incredulidad, sino una combinación de factores históricos, teológicos y culturales que impidieron que muchos judíos aceptaran la nueva alianza. Al observar esta historia desde la perspectiva de Pablo, entendemos que este rechazo, aunque doloroso, forma parte de un plan mayor, donde la salvación se extiende a todos los pueblos. Y como Pablo expresa en su carta, hay esperanza de que un día Israel también reconozca a Jesús como el Mesías y se reconcilie plenamente con Dios. Durante sus diversas visitas a Israel, el apóstol Pablo observó de cerca a una nación profundamente comprometida con la oración, el estudio de las Escrituras y el celo por la ley de Dios. Sin embargo, a pesar de ese fervor religioso admirable, Pablo lamentaba el hecho de que al pueblo le faltaba una comprensión más amplia del verdadero camino hacia la justicia divina. Los judíos continuaban aferrándose al cumplimiento estricto de la ley mosaica como medio para alcanzar la justicia ante Dios, creyendo que a través de ella podrían obtener salvación. Sin embargo, el mensaje central de Pablo era que la justicia no podía ser conquistada por obras humanas, sino a través de la fe en Cristo, que ya había cumplido plenamente la ley. Esta era la esencia del Evangelio que Pablo predicaba incansablemente. La reconciliación con Dios ya no dependía de rituales y sacrificios, sino de una fe genuina en el sacrificio de Jesús. Esta enseñanza era fundamental para la misión de Pablo entre los gentiles, a quienes exhortaba a orar por el pueblo judío, deseando que ellos también pudieran reconocer a Jesús como el Mesías prometido y así comprender el verdadero camino hacia la justicia ante Dios. La actitud que él inspiraba en los gentiles no era de superioridad o condenación, sino de compasión, amor e intercesión constante. Pablo entendía que los judíos tenían un celo sincero por Dios, pero que lamentablemente este celo no se basaba en un conocimiento pleno de la nueva alianza establecida en Cristo. Su deseo más profundo era que Israel, como nación, pudiera ver esta verdad y aceptar la salvación que se les ofrecía, ya no por la ley, sino por la gracia a través de la fe. Pablo también enseñaba que aunque muchas de las profecías mesiánicas se habían cumplido en la primera venida de Jesús, como su nacimiento en Belén, su muerte sacrificial y su resurrección gloriosa, otras profecías aún esperaban cumplimiento. Estas profecías, especialmente aquellas que hablan sobre el establecimiento de un reino terrestre y la restauración plena de Israel, son vistas dentro del cristianismo como eventos que ocurrirán durante la segunda venida de Cristo. Según esta visión escatológica, cuando Jesús regrese, reunirá a los judíos dispersos, instaurará un período de paz y justicia conocido como el milenio, y cumplirá plenamente las promesas hechas a los patriarcas y profetas de Israel. Este entendimiento es crucial para contextualizar el rechazo de Jesús por parte de los judíos durante su primera venida. El pueblo esperaba un Mesías que, de inmediato, trajera liberación política y estableciera un reino terrenal poderoso. Cuando Jesús vino con un mensaje de paz, amor y redención espiritual, muchos se sintieron decepcionados y no lograron reconocer que Él era, en realidad, el cumplimiento de las profecías. Este rechazo, sin embargo, no es meramente un hecho histórico. Es un fenómeno complejo que involucra aspectos teológicos, culturales e históricos. Al abrir este diálogo y reflexionar sobre las razones de este rechazo, podemos no solo enriquecer nuestra comprensión mutua, sino también promover un espíritu de respeto y búsqueda sincera de la verdad.
El mensaje central que emerge de este análisis es el de mantener el corazón abierto, lleno de amor y dispuesto a comprender diferentes perspectivas. A lo largo de la historia, muchos cristianos han sido inspirados por las palabras de Pablo a compartir su fe con gracia, verdad y compasión, no imponiendo sus creencias, sino invitando a las personas a conocer el camino de la salvación a través de Cristo. Es este espíritu de amor y diálogo que debemos cultivar al reflexionar sobre estos temas tan profundos y significativos. Si este mensaje tocó tu corazón, imagina cuánto podrás aprender y crecer con nuestros próximos videos. Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones para no perder ningún contenido nuevo. Deja tu like y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. Además, comparte este mensaje con amigos y familiares que también puedan beneficiarse de estas enseñanzas y reflexiones. Únete a nuestra misión de traer luz a preguntas profundas sobre la vida, la fe y la espiritualidad, ayudando a construir una comunidad comprometida con la búsqueda sincera de la verdad y el crecimiento espiritual.